Saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole de todo corazón que el Señor les colme de sus grandes bendiciones. En esta ocasión estaremos dando inicio a una serie de programas que estaremos predicando sobre la profecía, la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Si bien estaremos dando un pantallazo muy rápido, porque nuestros programas durarán aproximadamente unos 5 minutos más de esto, ¿no? Entonces vamos a estar observando estos detalles en forma general. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la profecía? La pregunta ¿es fiable la Biblia? ¿Realmente es digna de confiar? ¿Podemos confiar totalmente que ella tiene toda la verdad de las cosas que han de acontecer en los últimos días, o sea, en estos días? Vamos a tratar de mirar esto y vamos a mirar algunas respuestas en este programa. La primera pregunta: ¿la profecía es la historia escrita por adelantado? La profecía es la historia que ya está escrita por adelantado. Ya lo da por un hecho, por algo que va a acontecer sí o sí. En el profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él anuncia lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, todavía no había sido acontecido, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oiga este versículo 46:10 de Isaías, que Dios anticipadamente va a decir todo lo que va a acontecer y que para Él ya está hecho, porque todo lo que quiero va a acontecer. Versículo 11, que llamas desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Quiere decir que toda la palabra de Dios, exactamente todo lo que Dios ha dicho, va a cumplirse. Sin ninguna duda, Dios va a cumplirse. Entonces nos queda por sentado desde el aspecto teológico que lo que la Biblia dice es verdad. Pero lógicamente tenemos que mirarlo desde el aspecto real. El teológico sí. Ahora el aspecto real, cosa que estaremos viendo en programa siguiente. Si realmente lo que está aconteciendo en el mundo estaba escrito en la Biblia, ¿realmente la Biblia profetizó? Pero en segundo lugar, la primera cosa es la profecía, es la historia escrita por adelantado. Pero en segundo lugar, la Biblia no es acerca de lo que puede ocurrir, sino de lo que va a ocurrir. La Biblia no es simplemente algo que probablemente va a ocurrir, sino de algo con toda seguridad, algo que va a ocurrir sin ninguna duda. En 2 de Pedro 1:16 dice, porque os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no según fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es algo que va a ocurrir, es algo que realmente va a acontecer. No es por probabilidad, sino no es por fábula, es evidente que va a ocurrir, y una de las cosas evidentes, la que acabamos de leer, es la venida de nuestro Señor. Y nos preguntamos en medio de toda esta crisis que el mundo está viviendo, no el mundo, sino la iglesia, ¿realmente se está dando cuenta en qué tiempo estamos viviendo?
de que las señales nos indican estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia? No es fábula, es una realidad. Entonces, ¿qué es la profecía? Es escrita anticipadamente lo que va a ocurrir, está adelantado. Pero en segundo lugar, la Biblia no habla por una casualidad o por algo que probablemente pase, sino lo que va a ocurrir. En tercer lugar, ¿por qué podemos confiar en la palabra profética de Dios? Porque la profecía no depende de interpretación de hombre. No depende de nosotros. No depende de una interpretación humana, sino que la misma Biblia interpreta la Biblia. Y hay muchos textos, pero he tomado uno. Y el texto que he tomado es el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Pero también podríamos tomar allí la carta de 2 de Pedro 1:20 al 21, donde nos dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios y que nos alumbra hasta que salga el lucero de la mañana, hasta que Cristo venga. Ella va a ser una luz a nosotros, a nuestras vidas, lo que somos salvos, hasta que Cristo venga. Pero en Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. La pregunta es, ¿no lo hará? Habló y no lo ejecutará. Si Él habló, va a ser con toda seguridad ejecutado. ¡Qué tremendas respuestas! ¿Es fiable la Biblia? Hay 3 razones por qué debemos confiar. Primero, la profecía es escrita por adelantado. Ya está hecho para Dios. 2, la Biblia no nos habla de acerca de algo que va a acontecer, sino de algo que realmente va a acontecer. Y en tercer lugar, porque la profecía no depende del hombre, sino depende de Dios. Y dice, ¿no lo hará? Claro que sí, que Dios lo va a hacer. Por eso tenemos esta confianza. La palabra de Dios es veraz y el ser humano debe acudir. ¿Qué dice la Biblia de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sí, la ciencia es importante, muy importante. La medicina para encontrar la solución. Todo es importante. Es muy necesario obedecer, es necesario tomar todos los recaudos. Pero la Biblia tiene algo que decirnos de todo lo que está aconteciendo. La respuesta es sí, tiene algo que decirnos. Para el ser humano que está desesperado, para las familias enlutadas, para los hogares destruidos, hay una esperanza. Pero si tú crees a la palabra de Dios, que Dios te bendiga grandemente y seguimos orando por el mundo para que Dios nos dé un avivamiento general, un avivamiento mundial para que muchas almas sean salvas. Padre, muchas gracias por poder estar predicando tu palabra. Te pido que bendiga las almas perdidas. Te ruego que tu misericordia esté sobre todos los perdidos y salve, que esto sirva para un despertar espiritual, pero también para que tu iglesia se despierte a evangelizar. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente.